Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que para muchos es sinónimo de carisma, talento y esa chispa que te hace suspirar. Sí amigos, hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin, y no de una manera superficial, sino de esa conexión especial, de ese ser más especial que mencionamos en el título, y de cómo, a través de su trabajo y su persona, ha logrado conquistar tantos corazones, incluido el mío que se confiesa fan confeso. A lo largo de este vídeo vamos a desglosar qué es lo que hace a Kerem Bürsin tan fascinante, qué aspectos de su carrera y su vida nos hacen sentir esa conexión tan profunda, y por qué francamente se ha convertido en ese ser más especial para tantos de nosotros. Así que si eres fan, si te intriga o si simplemente te gusta conocer las historias detrás de las personalidades que brillan, quédate conmigo hasta el final. Y antes de que nos lancemos de lleno en esta aventura, si todavía no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Aquí siempre traemos contenido fresco, interesante y sobre todo, hecho con mucho corazón. Dale al botón de suscribir y activa la campanita para no perderte nada. ¡Vamos allá! Cuando hablamos de Kerem Bürsin, es inevitable pensar en esa energía vibrante que proyecta en cada proyecto, en esa sonrisa que ilumina la pantalla y en esa capacidad que tiene para meterse en la piel de sus personajes de una manera tan convincente que terminamos creyéndonos cada una de sus hazañas. Pero, ¿qué hay más allá de la estrella de televisión? ¿Qué hace que este actor turco nacido en Estambul pero con una crianza internacional, sea tan especial para tantas personas alrededor del mundo? Desde que irrumpió en la escena, Kerem Bürsin ha sido mucho más que un rostro guapo, ha demostrado ser un artista versátil, un profesional dedicado y, lo que es más importante, una persona con valores que resuenan con su audiencia. Su viaje en la actuación no ha sido lineal, y eso, creo, es parte de su encanto. Ha trabajado duro, ha aprendido, ha crecido, y cada paso lo ha llevado a consolidarse como una de las figuras más queridas y respetadas de la industria del entretenimiento. Su primer gran salto a la fama, para muchos de nosotros, llegó con la serie Güneş ve Beklerken. ¡Uf, qué época! Ese papel de Kerem Sayer fue un verdadero fenómeno. Era el chico rebelde con un corazón de oro, el típico personaje que te atrapa desde el primer momento y te hace sufrir y reír con cada episodio. Su química con Hande Erçel en esa serie fue, en mi opinión personal, explosiva, pero fue la forma en que Kerem interpretó a Kerem, con esa mezcla de vulnerabilidad y fuerza, lo que realmente cautivó a la audiencia. Vimos en él a ese joven que todos quisiéramos tener cerca, al amigo leal, al rompecorazones, pero también al que necesitaba ser comprendido. Esa habilidad para encarnar múltiples facetas de un personaje, para hacerlo humano y cercano, es un don. Y lo demostró una vez más, y de manera rotunda con otro de sus roles más emblemáticos, Serkan Bolat en Senkal Kabm. Si hay una serie que catapultó a Kerem Bürsin a la estratosfera del estrellato internacional, esa fue Senkal Kabm. Interpretar a Serkan Bolat, un arquitecto exitoso y digamos un poco complicado, le permitió a Kerem desplegar todo su repertorio actoral. Vimos su lado más tierno, su capacidad para el drama, su ingenio y por supuesto, su innegable atractivo. La historia de amor entre Serkan y Eda, interpretada por Hande Erçel, se convirtió en un fenómeno global. La química entre ellos era tan palpable, tan real, que era imposible no enamorarse de su relación. Pero más allá de la pareja, la interpretación de Kerem como Serkan fue magistral. Vimos la evolución de un hombre cerrado al amor a alguien dispuesto a luchar por él, con todas sus imperfecciones y contradicciones. Logró transmitir esa frialdad inicial y esa dulzura que iba aflorando poco a poco, haciendo que el público se pusiera de su lado, que lo entendiera y lo quisiera aún más. Y es precisamente en esos matices donde reside la grandeza de un actor. No se trata solo de memorizar diálogos, sino de sentir el personaje, de darle vida, de hacer que el espectador sienta lo que él siente. Kerem Bürsin lo hace con una naturalidad asombrosa. Pero su talento no se limita a los dramas románticos. Kerem ha explorado otros géneros y ha demostrado una versatilidad que pocos artistas tienen a su edad. Ha participado en películas como Gut Art Benim y Kan Feda, donde ha podido mostrar facetas más intensas y dramáticas de su actuación. En Kan Feda, por ejemplo, interpretó a un soldado, un rol que exigía una gran entrega física y emocional. Y estuvo a la altura, sin duda. Esta capacidad de reinventarse, de salir de su zona de confort y de asumir retos diferentes, es una señal clara de un artista que busca crecer y aportar a su oficio. No se conforma con lo que ya ha logrado.
sino que siempre está buscando la próxima oportunidad para superarse. Y eso, queridos amigos, es algo que admiro profundamente. Más allá de su carrera actoral, hay algo en la personalidad de Kerem Bürsin que resuena fuertemente con su audiencia. Él es conocido por ser una persona carismática, con un sentido del humor agudo y una actitud positiva ante la vida. En sus redes sociales a menudo comparte momentos de su día a día, interactúa con sus fans de manera cercana y demuestra un genuino aprecio por el apoyo que recibe. Esta autenticidad es un tesoro en el mundo de las celebridades. Cuando ves a alguien que es fiel a sí mismo, que no teme mostrar su lado humano, es más fácil conectar con esa persona. Y Kerem tiene esa cualidad. Es un embajador de su cultura, promueve valores positivos y se involucra en causas sociales que le importan. Por ejemplo, su apoyo a la conservación del medio ambiente y su activismo en temas importantes demuestran que es alguien que se preocupa por el mundo que lo rodea y que utiliza su plataforma para generar un impacto positivo. La vida internacional de Kerem Bürsin también ha sido un factor importante en su desarrollo como persona y como actor. Habiendo vivido en países como Estados Unidos y Malasia, ha adquirido una perspectiva global y una capacidad para adaptarse a diferentes entornos culturales. Esta experiencia multicultural, sin duda, enriquece su visión del mundo y se refleja en su forma de interpretar personajes y de relacionarse con personas de diversas procedencias. Ha estudiado actuación en lugares como el Actors Studio en Nueva York, lo que le ha dado una base sólida en las técnicas teatrales y cinematográficas. No es solo un chico guapo que tuvo suerte, es un profesional que ha invertido tiempo y esfuerzo en perfeccionar su arte. Esa disciplina y esa dedicación son admirables. Pero volviendo a la pregunta inicial, ¿por qué Kerem Bürsin es un ser más especial para tantos? Creo que la respuesta está en la combinación de varios factores. Primero, su talento innegable para la actuación. Nos hace sentir, nos emociona, nos hace creer en sus historias. Segundo, su carisma y su autenticidad. Nos muestra un lado humano y cercano que nos hace sentir que lo conocemos, que es uno de nosotros. Tercero, su profesionalismo y su dedicación. Sabemos que pone todo de su parte en cada proyecto y eso se nota. Y cuarto, su capacidad para conectar a nivel emocional. Ya sea como el chico rebelde de Gunes y Beklerken, o el arquitecto enamorado de Esenkalkapm, Kerem tiene esa habilidad de tocar nuestras fibras más sensibles. Nos hace soñar, nos hace suspirar y nos recuerda la importancia del amor, la amistad y la perseverancia. Además, el impacto que ha tenido en la industria del entretenimiento turco y su proyección internacional son impresionantes. Ha abierto puertas para otros actores turcos y ha demostrado que el talento de Turquía puede conquistar audiencias globales. Su nombre es sinónimo de calidad y de entretenimiento de primer nivel. Cuando ves su nombre en un proyecto, sabes que puedes esperar algo bueno. Y esa confianza que ha generado en su público es un activo muy valioso. Recuerdo haber visto entrevistas donde habla con tanta pasión sobre su trabajo, sobre la importancia de contar historias que inspiren y conecten con la gente. No es alguien que hable solo de fama o de dinero, habla de su arte, de su compromiso, de su deseo de dejar una huella positiva. Y eso, para mí, es lo que lo hace verdaderamente especial. Es esa combinación de talento, humildad y visión. No olvida de dónde viene, y eso se nota en cada gesto, en cada palabra. Incluso en los momentos difíciles o en las críticas, Kerem Bürsin ha demostrado una resiliencia admirable. Ha sabido manejar la presión mediática y ha mantenido una actitud profesional, centrándose en su trabajo y en su desarrollo personal. Esa fortaleza interior es otro de los pilares que lo convierten en un referente para muchos. No se deja abatir por las adversidades, sino que las utiliza como oportunidades para aprender y crecer. En resumen, lo que hace a Kerem Bürsin ese ser más especial para tantos de nosotros es una alquimia perfecta de talento actoral, carisma genuino, autenticidad, una ética de trabajo impecable y una visión global de su profesión. Él no solo interpreta personajes, sino que los vive, los transmite y nos invita a ser parte de sus mundos. Nos inspira a creer en nosotros mismos, a perseguir nuestros sueños y a valorar las conexiones humanas. Su influencia va más allá de la pantalla, es un modelo a seguir para muchos jóvenes que aspiran a triunfar en el mundo del entretenimiento, demostrando que con dedicación y pasión, todo es posible. Y por eso hoy, hemos querido dedicar este espacio a celebrar a este increíble artista que sin duda, ha dejado una marca imborrable en nuestros corazones.
Y bueno, hemos llegado al final de este recorrido por la fascinante figura de Kerem Bürsin. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta conversación tanto como yo. Hemos hablado de su trayectoria, de sus roles icónicos, de su personalidad y de por qué para muchos de nosotros se ha convertido en ese ser más especial. Hemos tocado puntos clave como su talento para la actuación, su carisma, su autenticidad y la forma en que conecta con su audiencia a través de sus personajes y su vida pública. Hemos visto cómo ha evolucionado, cómo se ha reinventado y cómo sigue inspirándonos día tras día. Realmente espero que esta visión más profunda de Kerem Bürsin haya sido de su agrado y les haya permitido apreciar aún más su arte y su persona. Quiero agradecerles de corazón por haberse quedado hasta el final, por acompañarme en esta charla y por ser parte de esta comunidad. Su tiempo y su atención son lo más valioso para nosotros. Si este vídeo les ha gustado, si han sentido esa conexión especial de la que hemos hablado, o si simplemente han aprendido algo nuevo, les agradecería enormemente que dejaran un comentario abajo. Me encantaría leer sus opiniones sobre Kerem Bürsin, sobre sus roles favoritos, o sobre qué es lo que más admiran de él. Sus comentarios son el alma de este canal y me inspiran a seguir creando contenido. Y para aquellos que aún no lo han hecho pero que han disfrutado de este contenido y quieren ver más, les invito a que den un fuerte me gusta a este vídeo, lo compartan con sus amigos, familiares o con cualquier persona que sea fan de Kerem Bürsin o que simplemente disfrute de hablar sobre talentos del entretenimiento. Y por supuesto, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra familia, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. No se arrepentirán. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.